terroristas. Ninguno lleva máscara, un bate o un arma. Toda una operación antiterrorista con consecuencias letales. Si vas en tanque, es que has venido a matar a mi hijo. ¡No! Sí. ¡No! ¿Para qué necesitas un fusil? Vuélvanse a casa. ¿Para qué? Apuntan a la gente, ¿se imaginan? Les digo que apuntan a la gente con fusiles. Los militares ucranianos utilizaron contra la ciudad llena de civiles no solo armas de fuego, sino también vehículos de combate. Ya en el invierno del 2014, la policía de Mariupol se puso del lado de los opositores a la nueva política de Kiev. Los principales combates se... desde la policía. Recibí una llamada. Era Vyacheslav, que me dijo: Olga, estoy gravemente herido. Estamos en el edificio de la policía. Ayúdenos, sáquenos de aquí, nos están matando. Había muchos militares y muchos vehículos de combate. Fui a ver a nuestros activistas y les dije que estaban matando a los policías, a nuestros muchachos, que había que hacer algo. Protejamos a nuestra policía. Dimos la vuelta y nos dirigimos hacia allá. Rodeamos el edificio avanzando por las dos calles. Pero los militares nos dispararon a nosotros, a los civiles. Vi con mis propios ojos cómo caía la gente. Los civiles están tratando de ayudar a la policía de su país. Pagarán por Mariupol, Slaviansk y Odessa. Algunos policías siguen resistiendo. Parece que hay gente herida. Los de bandera son escoria. Los taxistas llevaban los cuerpos a la morgue, en los maleteros de sus autos. En la morgue del hospital ya no había dónde poner a los muertos. Más tarde, cuando volvimos después del almuerzo al lugar de la tragedia, al edificio de la policía, ya estaba en llamas. Los camiones de bomberos estaban allí apagando el fuego. Había muertos y heridos tendidos en la calle. ¡No toquen al herido! Fue un genocidio. No tengo otra palabra para calificar lo ocurrido. Más del 90% participó en el referéndum y votó por la República Popular de Donetsk. Pero a partir de ahí, las cosas evolucionaron cada vez más rápido. Ahora no tenemos armas, pero mañana nos armaremos. ¿No te da miedo? Fuera de nuestra tierra. ¡Que se mueran todos! ¡Que se vayan al infierno! En cada población ocupada, los nacionalistas realizaron detenciones masivas de aquellos que, a su juicio, ponían trabas a las nuevas autoridades. Privados de libertad sin juicio eran enviados a cárceles privadas, una de las cuales se hallaba en el aeropuerto de Mariupol. Recuerdo que en Mariupol se realizaron 4 operaciones de limpieza en zonas pobladas. Se llevaron a cabo como operaciones especiales con el pretexto de que en tal o cual pueblo había simpatizantes de la República Popular de Donetsk, separatistas o que almacenaban armas. En esas operaciones participaron el batallón Dnieper, el batallón Shakhtersk, el batallón Azov. Cercaban una localidad, iban de puerta en puerta, comprobaban los documentos, tiraban las puertas abajo, disparaban a los perros. Una de sus tareas era llevar a los detenidos al aeródromo de Mariupol. Allí acabó mucha gente inocente. Bueno, aquí está la cámara frigorífica. Ahí es donde me dejaron cuando me arrastraron hasta aquí. Ahí había tumbado un abuelo que tenía la columna vertebral fracturada. Justo aquí, junto a la entrada.
Aquí había un chico joven. Aquí estaba Oleg Serachov. Yo estaba tumbado aquí y ahí había otro. Era como una bolsa de huesos. Tenía fracturas por todo el cuerpo. Aquí había 2 cables de soldadura que salían de la pared. Aquí es donde yo estaba tirado en el suelo. Echaron agua en el suelo, me conectaron un soldador eléctrico a los genitales y a los talones y me torturaron con una máquina de soldar. Hubo torturas y hubo interrogatorios realmente crueles. En fin, que de verdad maltrataron e infligieron mucho dolor a la gente. A veces entrabas en una sala de calderas y había sangre por todo el suelo. Y las paredes tenían arañazos porque la gente se asfixiaba y arañaba las paredes con las uñas. Bueno, allí detrás de este edificio tenían un hangar modular. Una especie de cobertizo. Allí me torturaron con un potro. También fusilaron a gente. Bueno, fusilaron a unos y yo acabé tirado en una fosa con cadáveres. Fue por ahí, mucho más allá de la pista. Sobre todo recurrían a las palizas, el potro y la electrocución. Al ver con sus propios ojos cómo las nuevas autoridades de Kiev reprimían a los disconformes, Vasily Prosorov dejó el servicio y se pasó al lado de los opositores al régimen. En ese momento, los oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania en Mariupol no sabían cómo hacerlo. Y los que se lo enseñaron fueron los integrantes del batallón Dnieper. Ellos, a su vez, fueron entrenados por instructores israelíes que vinieron de Israel invitados por el señor Kolomoisky. Nos encontramos en el aeropuerto de Mariupol, en la sala donde el batallón Azov retuvo a mujeres rehenes. Hablamos con una de las víctimas de tortura, Olga Selietskaya. Olga, ¿reconoce esta habitación? Sí, se parece mucho. Recuerdo que me pusieron en una silla y cuando me hicieron una pregunta y me negué a responder, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, una gran bolsa negra con cinta adhesiva sobre los ojos y me estrangularon con las asas de la bolsa. No dejaban que entrara el aire. Recuerdo que había un gran barril de metal. 2 personas me metieron de cabeza en el barril y me mantuvieron así hasta que me desmayé. Recuerdo que recuperé el conocimiento y estaba tirada en la misma habitación a la que me habían llevado. Estaba inconsciente, mi vestido estaba mojado, mi pelo estaba mojado, todo estaba empapado. Los instructores israelíes eran efectivos de los ejércitos o servicios especiales de su país. Se tomaron vacaciones en Israel y vinieron a Ucrania para adiestrar a los integrantes de los batallones de voluntarios. Una vez vi cómo torturaban con agua a una persona. Es un espectáculo espantoso. Hola, hermanos rusos. Esto es Belgrado, la capital de Serbia. Lo principal que se puede destacar en este contexto es la presión totalmente descarada y flagrante que Washington y Bruselas ejercen sobre Serbia. Díganme, ¿cómo podemos imponer sanciones contra la Federación de Rusia? El único país que no nos sancionó en los años 90. Si les proponemos imponer sanciones a Rusia, los serbios sentirán que se las están imponiendo a sí mismos. Creo que el 70%, incluso el 80% de los serbios son prorrusos. La rusofobia también significa serbofobia, y ya hemos pasado por eso. Supongo que hay una especie de conexión mística entre Rusia y Serbia. Lo que nos pasa a nosotros les pasa a ustedes, y lo que les pasa a ustedes nos pasa a nosotros. Todavía hay esclavitud. Y son del mismo color, porque en este caso la gente de Nigeria esclaviza a personas de su propia nacionalidad. Ninguna de las muchachas la practica por su propia voluntad. Todas ellas se ven forzadas de un modo u otro a hacerlo.
Cuando consiga el dinero, cuando les pague, vendrán y me quitarán esa maldición y me iré. Las chicas de Nigeria tienen que firmar otro tipo de contratos. Me refiero al vudú. Hola, me llamo Frank, soy de Filadelfia. Me incorporé al movimiento en 1988. Estaba a punto de cumplir los 14. Éramos violentos con esa gente porque creíamos que éramos la raza superior. Fuimos los primeros en llegar aquí y este es nuestro país. Formar parte de ese movimiento me dio una sensación de poder cuando me sentí impotente. Obtuve atención cuando me sentí invisible y aceptación cuando me sentía rechazada. Life After Hate es una organización fundada por 4 ex cabezas rapadas, neonazis y supremacistas blancos de Estados Unidos y Canadá. Se encontraron y se dieron cuenta de que querían ayudar a otros chicos a salir. Salir de un grupo extremista violento pasa por 2 etapas. La primera es la desvinculación, que es cuando dejas el grupo social. Y luego la siguiente etapa es la derradicalización, cuando se eliminan los sistemas de creencias y la ideología. Fue muy impactante cuando al final apareció alguien que ni me temía ni me juzgaba. Escuchó mi historia y no hizo nada para cuestionarla, sino que la validó. De los oligarcas ucranianos, un simple matón cobraba unos $1.300 al mes. Por ese dinero tuvieron que realizar el trabajo más sucio, el que ni siquiera los servicios especiales ucranianos se atrevían a hacer. Los batallones nacionalistas y los nacionalistas ucranianos en general no perciben a los residentes del este de Ucrania como ucranianos de pleno derecho. Ni siquiera como personas de pleno derecho. Ya no es que fueran ciudadanos de segunda, es que ni siquiera eran humanos. Los nacionalistas tenían derecho a matarlos. Nos divierte, nos gusta combatir, nos gusta matar. Y entonces se dirigían a Donbass varios grupos armados específicos para empezar a cometer los crímenes de los últimos 8 años del conflicto. Ya que ustedes han destruido o participado en la destrucción de nuestras ciudades, ahora harán de constructores. Van a reconstruir nuestras ciudades. Vladimir Novikov, comandante del escuadrón de voluntarios de Donbass, lleva luchando por su tierra desde la primavera del 2014. A lo largo de estos años ha sido testigo de decenas de crímenes cometidos por los militares ucranianos. Hicimos a muchos prisioneros que en su teléfono tenían... Créanme, tenían unos vídeos que después de verlos no hay modo de comprender a esos nazis, ni tienes deseo alguno de escuchar sus justificaciones. Bueno, guerreros intrépidos, ¿vivían mal en su Ucrania occidental? ¿Tú, por qué has venido? ¿Te lo ordenaron? ¿Te dijeron vete a matar gente y fuiste? No era así, claro. Claro que no. Te dijeron y encima te pagaremos. ¿Cuánto te pagaban? 4.200. 4.200. ¿Te pagaban 4.200? O sea que valoraste mi vida y la de mis amigos en 4.200 al mes. Lo de meter espuma de poliuretano en cualquier lugar, eso era de lo más común para esos matones, los del batallón Aidar, los del sector derecho. Era como una forma de pasar el rato. Agarraban un tubo de espuma de poliuretano, de la que se usa para sellar ventanas, introducían el tubo en el ano o donde fuera y la inyectaban toda. ¿Qué le ocurre a una persona después? Incluso las mujeres eran tratadas de la misma manera. Las atrocidades cometidas por los batallones nacionalistas eran tan monstruosas que con el tiempo se empezó a hablar de ellas incluso en Kiev.
Y eso que la guerra aún no había empezado. No tiene nada que ver con acciones bélicas. Quiero decir que el batallón en sí casi no participó en los combates en el 2014. Solo torturaban a la gente. Mataban, secuestraban, saqueaban. Eso es todo lo que hacían. Torturaban. Todos los casos criminales que había, todos estaban relacionados con secuestros, torturas y asesinatos. Nada más. Había un joven llamado Tolik Rebushko. Era un prisionero de guerra. Lo golpearon sin piedad. Y cuando le golpearon empezó a cubrirse la cara con las manos, porque estaba tirado en el suelo. Lo agarraron y le clavaron los brazos con bayonetas, como si fuera una mariposa en un panel. En fin, que lo crucificaron. Desde el punto de vista militar, les puedo decir que no tenía sentido interrogar, torturar y todo lo demás. Todo eso era puro entretenimiento. Lo hacían solo por placer, no tiene otra justificación. Lo hacían a sabiendas de que quedarían impunes. Sentían un placer sádico en torturar a un hombre. No hay más. Todo el campo está cubierto de restos mutilados. Aquí, por ejemplo, aquí está la cabeza de alguien. En primavera del 2015, los milicianos de Donbass hicieron hallazgos como este en decenas de poblaciones de las que habían sido expulsados los batallones nacionalistas ucranianos. Para entonces ya se habían incorporado oficialmente al ejército ucraniano. Cuando liberamos la mina número 22, mis soldados vinieron a verme. Comandante, mire lo que hemos encontrado. Me llevaron allí y pude sentir el olor desde lejos. Resulta que secuestraban a muchachas jóvenes de las aldeas cercanas y las tenían encerradas allí. Más tarde encontramos una habitación con un cartel que decía: chicas. Descubrimos a 2 muchachas asesinadas con un tiro de gracia en la cabeza. Una de ellas estaba embarazada